noches, ingeniera. Mi grupo, conformado por Mateo Campaña, Brandon Maldonado y mi persona, Alexander Rogallo, vamos a presentar lo que es la parte práctica del examen del interciclo. Entonces, para lo que es la resolución del examen, hemos tomado las pautas que vemos a continuación en una guía de laboratorio, para lo cual también tenemos preparado lo que es la explicación del código que se realizó en el RStudio resolviendo las 10 principales preguntas que nos pide la práctica. Entonces, para esto, primero vamos a lo que es la instalación de R y RStudio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que es R y RStudio? Pues bueno, la diferencia básicamente en lo que es R es un lenguaje de programación y también es un entorno de software, lo cual nos permite el análisis estadístico y de ciencias de datos. También es un programa que se ejecuta en formato consola. Esto nos permite realizar cálculos y análisis estadísticos y crear gráficos. Mientras que lo que es el RStudio es un entorno de desarrollo IDE, como podría ser el Arduino. Entonces, este nos permite trabajar conjuntamente con R de forma más cómoda. Este además tiene lo que es una interfaz gráfica más amigable y también facilita escribir y ejecutar códigos de programación, que igual tiene sus propios logaritmos, etc. También tiene pestañas para código, consola, gráficos, archivos y variables en la memoria. Bueno, a continuación voy a proceder a indicar cómo se instala cada uno de ellos. Para la parte de R tenemos lo que es en la página oficial, que lo podemos encontrar como descarga R para Windows. Entonces procedemos a instalar lo que es la primera opción que nos da, que como ya sabemos se tiene que instalar la versión más actual, que en este caso estaríamos instalando la versión 4.5.0. Bueno, como nosotros ya lo tenemos, vamos a ir al explorador de archivos. Lo podemos observar aquí, que es esta que está instalada en nuestra carpeta de descargas. Nos dice que si queremos permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, le ponemos que sí. Nos da en qué lenguaje va a estar configurado el R, nos da las indicaciones, la información, todo lo que necesitamos saber sobre la aplicación, la carpeta en donde se va a instalar. Nos dice que aquí la carpeta ya existe, es por lo que ya lo teníamos instalado previamente, pero a continuación solo nos da la ruta y eso sería todo y se instala automáticamente. Ahora, para lo que es la instalación del RStudio, vamos a ir igual manera a la página principal de RStudio. Nos vamos hasta lo último donde nos dice instalar R, que sería para la instalación tanto para instalar R como instalar de RStudio en Windows. Entonces, una vez nosotros bajamos más abajo, tenemos la versión para Windows, que es para la versión 10 y la versión 11. Y procedemos con la instalación. Yo previamente ya lo tenía descargado, entonces de igual forma que el anterior archivo lo tenemos en la carpeta de descargas. En la carpeta de descargas podemos observar que aquí ya está instalado lo que es el RStudio. Entonces, para esto vamos a proceder a la respectiva instalación. Igual que la anterior aplicación, en R nos dice si es que quiere permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Le damos que sí. Nos da la bienvenida, ponemos siguiente, nos da la ruta donde se va a instalar y aquí vemos que ya empezó con la descarga. Entonces vamos a pausar esto hasta que se complete la descarga. Ponemos en terminar y ahora podemos buscar en nuestro explorador, que ya nos aparece la carpeta RStudio. Podría estar así, RStudio, que sería este. Esperamos a que se abra. Nos va a dar las recomendaciones, ponemos OK y se está ejecutando. Ahora procedemos a esperar, esperamos a que se abra nuestra carpeta de RStudio. Una vez ya instalado todo lo que es RStudio, tenemos diferentes partes donde tenemos arriba lo que es
para nuevo file, o sea, crear nuevos proyectos, editar, el view o también tenemos para mandar a correr, tenemos lo que es la consola, tenemos también donde nos van a generar las tablas, como a continuación lo vamos a observar en el siguiente ejemplo. Bueno, para iniciar con la práctica, en el primer punto nos dice que tenemos que cargar los archivos de datos de pacientes metabolic.txt y cuántos casos médicos distintos hay y cuántos datos de síntomas diferentes se describen. Bueno, este paquete de datos lo descargamos previamente con la guía que se encuentra en la plataforma app. Este paquete lo tenemos justo aquí en las descargas, que aquí procedemos a abrir y podemos observar todo lo que son todo lo que son las enfermedades y casos médicos. ¿Ya? Entonces, procedemos a abrir lo que es nuestro R y en lo que es nuestro R tenemos la parte de aquí que nos dice datos. Cabe recalcar que primero tenemos que mandar a correr primero tenemos que instalar las librerías y después luego mandarlas a correr, o sea, cargar las librerías y las mandamos a correr. Una vez ya lo tenemos, procedemos a lo que dice aquí la parte de datos, Data Retrieval. La parte de file va a ser donde vamos a cargar la que es la ruta de los datos que vamos a ocupar. En este caso, como estoy ocupando la ruta de descargas, básicamente sería aquí clic izquierdo para hacerlo más rápido y copiar donde dice ruta de acceso. Entonces esa va a ser la URL que vamos a utilizar para que se generen nuestros datos, tanto en dos columnas. También tenemos lo que es, a ver, procedemos desde acá, desde lo que es los datos. Lo mandamos a correr. Aquí ya nos dice los datos que se están mandando a correr, que nos dice que son 9410 elementos en total, de toda la tabla de los datos que mencioné anteriormente. También tenemos lo que son el resumen de los datos, que sería básicamente la transición. O sea, primero tenemos lo que es o sea, cargar los datos y después nos dice cuántos pacientes presentan exactamente uno, 2, 3 y 4 síntomas. Entonces, para esto nos vamos. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el sumaridatos, que aquí nos va a mostrar el número total de pacientes, que en este caso tenemos 9410, y el número total de síntomas únicos, que en este caso tenemos 37 columnas. Pasando a lo siguiente, nos da la tabla de distribución de síntomas por paciente. Nos dice que por fibromialgia tenemos 4.528. Por obesidad tenemos 3.097. Por dolor muscular tenemos 1.350. Por inflamación tenemos 815. Y por otros tenemos 8.188. También tenemos lo que son a ver, sería la pregunta 3 que nos dice cuáles son los principales síntomas. Estos ya los mencioné, que son los... Ya, aquí, esta es la parte donde tenemos los principales 5 síntomas, que sería en la parte de aquí, que vamos a utilizar lo que es la frecuencia sismática, frecuencia de datos y la frecuencia absoluta. Aquí también tenemos lo que es el CAT, que nos va a dar los principales 5 casos frecuentes que más se repite. Y eso se nos refleja aquí en lo que es la consola, como podemos observar fibromalaria, obesidad, muscular wetting, muscular atrophy e inflamación. Entonces estos serían los primeros 5 datos que nos pide lo que es lo que nos pide en el proyecto. Y bueno, una vez ya tenemos esto, procedemos al punto 4, donde a continuación mostrarán mis compañeros el resto del proyecto, donde se va a presentar un diagrama de barras, que igual lo podemos observar aquí, pero se lo explicará a continuación en el siguiente video más a detalle. Buen día, yo lo que hoy voy a explicar es a base de la pregunta 4 hasta la pregunta 6. Entonces, para empezar, la pregunta 4 nos dice, crear un diagrama de barras para presentar los 25 síntomas más frecuentes, ordenado por frecuencia relativa, de mayor a menor. Ya.
Entonces, para hacer esto, partimos por etiquetar como top 25 y ocupamos la función item frequency que nos va a ayudar a calcular la frecuencia relativa de cada síntoma o de los datos en este caso. Ocupamos el type relative, el cual va a convertir la frecuencia en porcentaje para que sea un poco más comparable y se pueda ver mejor en la gráfica. Después tenemos decreasing true de 1 a 25, el cual nos va a hacer que sea de mayor a menor, para después pasar a bar plot top 25, el cual nos va a graficar el top 25. Y a partir de aquí vamos a dibujar el diagrama. Estos solo son para la edición del diagrama. Voy a dibujar el diagrama de barras etiquetando dos ejes, el cual va a ser top de 25 síntomas más frecuentes, la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa que corresponde al eje Y. Y aquí tenemos el tipo de, de gráfica que va a salir. Entonces corremos el programa y aquí podemos tener el diagrama de barras, que es lo solicitado. Entonces esto nos va a permitir detectar los síntomas más prevalentes de cada paciente y va a permitir orientar al clínico o al médico encargado sobre las sintomatologías y sobre la agrupación de patrones dentro de la sintomatología. Después vamos a pasar a la pregunta número 5. La pregunta número 5 no requiere código, pero nos dice, ¿por qué crees que implementar un análisis de reglas de asociación sería útil en este escenario? Entonces, entre los argumentos se encuentra la coocurrencia clínica. En este caso, un paciente va a registrar varios síntomas a la vez, que es lo más común dentro del área clínica y lo que nos permite va a detectar combinaciones que son habituales, entonces va a permitir al clínico apoyar al diagnóstico. Esto quiere decir que si la sintomatología A y la sintomatología B aparecen, puede haber una probabilidad de que la sintomatología C aparezca. Entonces lo que va a ayudar esto son para decisiones clínicas, anticipación de tratamiento y medicamento. Después tenemos una generación de hipótesis, ya que las reglas sugieren una relación fisiopatológica conjunta, que luego va a ser validada por el clínico y va a ser investigada. También tenemos la escalabilidad que se va a aplicar el a priori. Este a priori va a trabajar con varias transacciones y decenas de ítems, como en este caso la base de datos o el punto text con todas las sintomatologías. Esto es útil para lo que son datos muy grandes, como es en este caso. Pero en síntesis, la regla de asociación va a permitir que pasen de un conteo descriptivo a un patrón relacional. Y este puede integrarse en sistemas de alerta o protocolos clínicos. Con respecto a la pregunta 6, lo que vamos a hacer es generar un support y una confiabilidad. Entonces, la pregunta 6 nos dice que usando a priori vamos a derivar las reglas y fijar razonadamente los umbrales de soporte de confianza y por qué tiene muchas o pocas reglas. Entonces, para empezar, vamos, o como dije, a poner lo que es el soporte, que corresponde al 2%, el cual es la combinación o es el porcentaje de las combinaciones que debe aparecer en los pacientes. Y la confiabilidad sugerida corresponde al 50%, que es el consecuente de que ocurra la mitad de los casos donde se le aparece el antecedente. Después vamos a lanzar el a priori con esos umbrales, que es este de aquí, el cual nos va a permitir mostrar un resumen de las reglas y los rangos de soporte y confianza y el lift. Adicional a este, el lift es un valor cuyo parámetro debe ser mayor a 1, ya que nos va a permitir analizar más registros y nos va a permitir, según la confiabilidad y el soporte sugerido, generar los datos. Entonces, aquí nosotros colocamos un a priori de 1.2 que entra dentro del umbral especificado.
Y lo que vamos a hacer después es a generar un plotter o una imagen, el cual va a mostrar la relación entre soporte y confianza. Entonces, al subir el umbral, el soporte disminuye el número de reglas, pero sube la representativa. Bajar la confianza va a generar más reglas, pero van a ser menos fiables. Entonces, en un 50% es lo óptimo. Y se optó por esto para tener respuestas clínicamente lógicas. Y así podemos pasar a los valores predictivos que corresponden a la gráfica de aquí. Por ejemplo, aquí podemos verificar un lift de 1.4 y a su vez cada nodo va a representar lo que es cada sintomatología y la relación de esto. Como podemos ver, aquí tenemos en el eje de la Y la confidencia o lo que nosotros llamamos como 50%, lo que había dicho, y el soporte. Entonces, con esto yo doy concluido la pregunta 4 a la 6. Y muchas gracias. Ahí, atención, mi compañero que va a especificar las demás preguntas. Aquí vamos a hablar sobre la pregunta 8 que nos dice cuál es la ventaja de cada método de visualización. En este caso vamos a tener el método de dispersión y el método basado en grafos. El método de dispersión aplica lo que es un algoritmo a priori que nos va a ayudar a generar reglas que nos muestran relaciones entre síntomas que aparecen junto a una cierta frecuencia, como este caso que es el soporte y la confianza, como lo podemos ver aquí. Ya aquí se filtran las mejores reglas que muestran los síntomas basado en un valor LIF. Esto nos indica la fuerza de la relación para facilitar la comprensión y se visualiza las reglas en un gráfico de dispersión y en un gráfico de red que conecta síntomas relacionados. En este caso, en el cual nos dice en un gráfico de red se basa en el diagrama de grafos, que aquí nos va a ayudar a detectar a los médicos, que va a ayudar a detectar combinaciones de síntomas que podrían revelar causas posibles a una nueva enfermedad. En la pregunta número 8, que nos dice que expliquemos las limitaciones de las reglas de asociación y qué ventajas y limitaciones tendríamos en el algoritmo de a priori. Ya, aquí las reglas de asociación son útiles para encontrar patrones de datos, pero tienen alguna limitación. Una de ellas es que no muestran relaciones de causa y efecto. Esto, esto quiere decir que solo muestran ciertos síntomas. Además, hay muchos datos en los que se pueden generar demasiadas reglas, en las que en muchas de esas no nos puede ser útiles o puede ser difíciles de interpretar. Ya, el algoritmo a priori que usamos en este código tiene como ventaja que es fácil de entender y nos permite controlar cuántas reglas se generan ajustando los valores de soporte y confianza. Como alternativa a priori existe un algoritmo que es mucho más rápido y eficiente, que es el algoritmo ECLA. Este nos puede encontrar reglas sin tener que generar tantas combinaciones posibles, a lo que nos ahorra tiempo y recursos. La pregunta número 9 nos dice: ¿cuál sería la limitación de aplicar las reglas de asociación en un comercio minorista? Como ejemplo nos pone un supermercado. Ya, ¿y cuál sería eh, el mejor método para superar esta limitación? Ya, una de las principales limitaciones de aplicar las reglas de asociación en un supermercado es que muchas reglas encontradas pueden o no ser relevantes desde un punto de vista comercial. Por ejemplo, descubrir que la leche y el pan se compran juntos, pero si la regla se genera por condiciones frecuentes, se puede tomar malas decisiones de marketing. Además, los datos pueden contener ruido. Para mejorar estas limitaciones,
podemos adicionar lo que son filtros mucho más allá del soporte y confianza que utilizamos en este método de Leaf. Ya, pero también podemos utilizar segmentos de cliente por perfil de compra para aplicar reglas dentro de estos segmentos específicos. Esto nos va a permitir hacer más relevante y más accionable la información obtenida, o sea que va a ser mucho más eficiente. Ya, la pregunta número 10 que dice reflexiona si las reglas de asociación constituyen un método con capacidad predictiva y cómo las has implementado. En este caso, las reglas de asociación, como las generamos en este proyecto, no son realmente predictivas. Lo hacen es mostrar relaciones que han pasado en los datos. Por ejemplo, nos dicen que cuando un paciente tiene cierto síntoma también puede tener otro, pero no nos dicen si esto pasará con un nuevo paciente en el futuro. Para que sean más predictivas, sería necesario validar estas reglas con nuevos datos o combinar este análisis con modelos que sí están hechos para predecir, como modelos supervisados. Por lo tanto, las reglas de asociación son más bien una herramienta descriptiva útil para encontrar patrones, pero no se deben usar solamente para tomar decisiones médicas o comerciales sin dar un análisis más profundo. Muchas gracias.